Dios establece los principios de la purificación en el caso de alumbramiento. ¿Por qué se preocupa tanto Dios por la impureza ceremonial que generalmente no tiene relación con el pecado? Perlas del libro de Levítico. Bendito Padre que estás en los cielos, al ingresar al estudio del capítulo 12 del libro de Levítico, suplicamos, Señor, que tú nos guíes, nos enseñes tu palabra, nos enseñes qué debemos entender, comprender de este pasaje. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Levítico 12. Este capítulo es un capítulo pequeñito, solo tiene 8 versículos. Nos habla acerca de la purificación de la mujer cuando da a luz. Y hay una distinción cuando quien nace es varón o cuando nace una mujer. ¿Cuál es el principio? ¿Por qué Levítico nos habla mucho acerca de la purificación ceremonial? ¿Por qué Levítico nos habla con mucha frecuencia acerca de la impureza ceremonial? Consideremos Apocalipsis 21-27. Apocalipsis 21-27 se da en torno al establecimiento del reino de Dios en los cielos. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Al reino de Dios, ante la presencia de Dios, no entrará ante ella ninguna cosa inmunda. ¿Y quién es el que establece que es inmundo, que no es inmundo? Es Dios. Por esa razón es que Levítico es el manual que Dios nos ha presentado para mostrarnos de qué manera presentarnos ante Él, de qué manera prepararnos para adorarlo como Él espera ser adorado. En Apocalipsis 6:17 se da una pregunta. Dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿quién podrá sostenerse en pie? Y ese mismo capítulo dice que muchos de los impíos buscarán esconderse de su presencia. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Y Levítico 11:44 nos ayuda a responder esta pregunta. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. ¿Qué dice? Debemos santificarnos para ser santos porque Él es santo. Levítico 11:44. Y Judas 1:24 dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarnos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. La necesidad de la purificación de la impureza ceremonial fue establecido por Dios. Dios sigue siendo santo. El problema es que nuestra mentalidad ha cambiado tanto, pero no perdamos de vista que Dios sigue siendo santo. Fue santo en el tiempo de Adán, en el tiempo de Noé, de Abraham, de Moisés. En nuestro tiempo sigue siendo santo. Dios no ha cambiado. Por esa razón es que necesitamos nosotros tener en cuenta Levítico para comprender una vez más, para reaprender una vez más cómo es que hemos de presentarnos ante nuestro Señor. El propósito de la enseñanza sobre la impureza ceremonial, ¿no?,
El propósito allí de Dios es declarar que una persona era impura por actos ceremoniales voluntarios o involuntarios. El propósito era enseñar a su pueblo la distinción entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo, una distinción que todos debían reconocer para servir a Dios en forma aceptable. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación será inmunda. Los días de la menstruación para muchas mujeres es realmente muy doloroso. Y cada uno lo aborda según cómo su organismo lo aborda. Pero aquí Dios hace un paralelo, que si da a luz un hijo varón, ceremonialmente será impura por 7 días conforme a los días de su menstruación. En el caso de que quien nazca sea un hijo varón. Y al 8º día se circuncidará al niño, tal como Dios lo ordenó por medio de Abraham. Recuerden que Isaac fue el primer niño de 8 días que fue circuncidado. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre, ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. 7 días, 33 días. En total, 40 días. Lo que nosotros conocemos como la cuarentena. Una cuarentena. En el caso de las mujeres, por ejemplo, la cuarentena posparto, también conocido como el puerperio, es un periodo crucial de recuperación física. Así está establecido si nacía un niño, un varón. Pero si nacía una niña, cambiaban las cosas. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. ¡Wow! Hay quienes aquí van a ver discriminación, machismo, ¿no es cierto? Discriminación contra la mujer. Quizás se pueda ver por ese lado, pero también podemos nosotros entender la diferencia que hace Dios claramente entre el varón y la mujer, y el cuidado que tiene Dios por la madre, y un cuidado mucho más severo, mucho más firme, exigente, cuando nace una niña. Pero para Dios queda claro desde el principio que hay una diferencia entre el varón y la mujer, y en la forma como Dios establece la purificación de la madre, también queda evidente ello. Pero vuelvo a repetir, ¿encuentra usted aquí algún caso de discriminación? Cuando la mujer da a luz, si usted es madre, ha tenido su hijo, ¿cuánto tiempo pasó en la cuarentena posparto? ¿Cuál es la finalidad de una cuarentena posparto? ¿No? ¿Cuál es esa finalidad? Si era varón, 40 días en total. Y si era mujer, 80 días en total. La cuarentena posparto tiene como propósito la recuperación física y emocional de la mujer después del parto. Después, ¿no?, de haber pasado 9 meses y de haber pasado por esa experiencia sumamente dolorosa del alumbramiento. Durante el tiempo de la cuarentena, el cuerpo se reajusta a su estado previo al embarazo, y es fundamental tener cuidados específicos. Algunos beneficios de la cuarentena son la recuperación física, el establecimiento de la lactancia materna y el ajuste emocional.
Veamos algunos beneficios de esta cuarentena posparto. Recuperación física. El cuerpo experimenta cambios significativos durante el embarazo y el parto, y la cuarentena permite que estos se reviertan gradualmente. La recuperación física incluye la involución del útero, la cicatrización de heridas y la regulación de las hormonas. Pero también sirve para el establecimiento de la lactancia materna. La cuarentena es un momento clave para establecer una lactancia materna exitosa. La madre aprende a amamantar y el bebé se adapta a la succión y al vínculo con la madre. Pero también tiene un beneficio emocional. La cuarentena puede ser un periodo de adaptación emocional con cambios de humor, cansancio y posibles episodios de tristeza. Es fundamental contar con apoyo familiar y profesional para gestionar esas emociones. También esa cuarentena sirve para prevenir complicaciones. Durante la cuarentena se pueden prevenir complicaciones como infecciones uterinas o problemas en la cicatrización. Y, lo más importante, el fortalecimiento del vínculo familiar. La cuarentena brinda la oportunidad de fortalecer el vínculo entre la madre, el bebé y la pareja, la adaptación a la nueva dinámica familiar. ¿Se dan cuenta? Si Dios estableció 40 días en el caso de que nazca un hijo, 80 días en total en el caso de que nazca una hija, Dios estaba estableciendo un principio que beneficie a la madre, que beneficie al recién nacido, que beneficie a la familia. Hay situaciones en la actualidad en las cuales, dadas las circunstancias, las mujeres no descansan ni una semana y ya tienen que empezar a hacerse cargo de las obligaciones del hogar o incluso salir a trabajar. Pero encontramos nosotros a un Dios que vela por el bienestar de sus hijas. Aquí no encontramos nada de discriminación, por el contrario, encontramos a un Dios preocupado por la salud física, emocional y espiritual de sus hijas. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, las ofrendas será igual, por hijo o por hija, la purificación variaba. Traerá un cordero de un año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al rescate. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Para lograr la purificación debía presentar su ofrenda, presentarse ante Dios. ¿Y cómo vivimos este principio hoy en día? ¿Lo hemos pasado por alto? ¿Ya dejó de ser? ¿Ya no debemos presentarnos ante nuestro Señor, ante nuestro Dios? ¿Ya no debiéramos? Y aquí hay algo para meditar, para reflexionar. El pueblo vivía en función a lo que Dios pedía de ellos. Y tras esta maravillosa experiencia de haberse convertido en madre, se presentaba con su ofrenda ante el Señor. Y la ofrenda normal era un cordero. Y si no tiene suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Aún los más pobres podían presentarse ante el Señor. No había nadie tan pobre que no tuviera su ofrenda que llevar ante el Señor. Y ese principio hay que tenerlo claro. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios está tan empeñado en la pureza ceremonial?
en la purificación ceremonial. Recuerden lo que dice Apocalipsis 21:27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. En el reino de Dios no entrará nada. Y el libro de Levítico nos dice cómo presentarnos ante Dios, cómo vivir en santidad, cómo lograr el perdón de nuestros pecados, qué hacer, qué no hacer. Y ahora en este capítulo específicamente nos habla acerca del tierno cuidado de Dios para con la madre y cómo es que se preocupó porque las mujeres tras dar a luz tuvieran un periodo de cuarentena para recuperarse físicamente, emocionalmente y posteriormente espiritualmente, fortaleciendo sus lazos con su Creador. Dios es un Dios que nos ama. Es un Dios que quiere para nosotros vida abundante, ahora y por la eternidad. Que Dios te bendiga. Amén.